En este video abordaremos algunas recomendaciones previas que debemos tener en cuenta antes del desarrollo de nuestro trabajo. Lo primero que debemos tener en cuenta es, a la hora de abrir el Revit, es asegurarnos que tengamos las librerías cargadas dentro de nuestro Revit, ¿sí? Generalmente en el Revit 2021, como son muy pesadas estas librerías, cuando uno descarga el software, por defecto vienen muy pocas, ¿sí? Que entonces a la hora que nosotros empecemos a trabajar, vamos a ir a buscar a los diferentes directorios que usa Revit para guardar esta familia y no vamos a encontrar el tipo de puerta o viga porque lo que baja es muy poco. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es ver qué instaló y después asegurarnos de que si tenemos que instalar nuevas librerías, ¿sí? Entonces, pero hay también algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta con respecto a los diferentes tipos de formatos que usa Revit y que vamos a estar buscando en determinada familia o librería. Los formatos que maneja Revit, los formatos nativos, son cuatro. Lo que a tener en cuenta son, el primero es el RBT, que es como el archivo principal, el formato principal de Revit, es en el que nosotros guardamos nuestros proyectos cuando estamos creando nuestro edificio, nuestras instalaciones, la vamos a guardar con ese formato, se llama RBT. El otro es el RFA, que es el archivo de librerías, por ejemplo, es cuando nosotros vamos y buscamos algún tipo de puerta, algún tipo de ventana, de pilar, lo vamos a buscar con ese formato. El otro es el RFT, que es crear una familia a partir de cero, ¿sí? Son como template de familia. Quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros queremos crear una viga, ya Revit trae como las líneas principales, o alguna cercha, o alguna cámara, o etcétera, de instalaciones. A medida que avancemos en el curso vamos a ir viendo algunos tipos de estos formatos. Tienen ya esta plantilla, que lo vamos a ver ahora también donde se encuentra. Y por último, una plantilla de template, ¿sí? O plantilla directamente. Y ahí tenemos diferentes tipos, plantilla de construcción, de instalación, eléctrica, ¿sí? Nosotros vamos a ir a crear nuestra propia plantilla en el desarrollo del curso. Bueno, entonces, acá, el primero que yo le decía, el del formato RBT, ya Revit trae por defecto en su instalador algunos tipos de proyectos, ¿sí? El que trae una escuela, una casa, algún equipamiento mecánico, ¿sí? Así que también se los recomiendo para que lo revisen, abran, mírenlo, a ver cómo está el modelado, vayan y miren las familias, la parte sanitaria, la parte de clima, revisen y miren cómo se estructuran estos proyectos y eso lo van a encontrar acá. Cuando ponen a abrir, van a encontrar en la carpeta de ejemplos, van a estar todos los ejemplos que trae el propio Revit. El otro es el de las familias que yo le decía, la familia RFA, que cuando yo busco, ven, por ejemplo, tengo diferentes categorías de arquitectura, de instalaciones, de estructura. Y, por ejemplo, busco puertas y en puerta tengo diferentes tipos, comercial, residencial, etcétera. ¿Ven? Y ahí tengo de dos hojas, de una. Bueno, todos estos archivos son muy pesados y gran parte de ellos no les viene en el instalador cuando uno baja Revit por primera vez, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir ver dónde buscarlo y qué bajar. Pero antes de eso, uno tiene que tener claro cómo son los formatos para saber qué se descarga, ¿sí? Porque si no, uno se va a enfrentar a la inmensidad que presenta la página Autodesk con la cantidad de librerías y uno se termina perdiendo. ¿Cuál bajo? Bajo la de familia, bajo la de los templates, ¿sí? Entonces, por eso es importante remarcar, comenzar viendo esto, ¿no? Los tipos de formato que tienen. El otro es el formato RFT, que es para crear una familia en base a una plantilla, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos aparato sanitario métrico, aparato eléctrico métrico, ¿sí? Tienen como varias categorías y siempre cuando tengan duda miren acá abajo donde aparece la extensión, ¿sí? Que acá aparece RFT, ¿sí? Bueno, y eso va a estar acá en la parte dice nuevo, le va a abrir esta carpeta donde están esas familias de plantillas, ¿sí? Y por último, tenemos cuando nos encontramos acá en la parte de nuevo, nos dice la opción de crear un proyecto nuevo o crear una plantilla de proyecto. Tiene como dos opciones. Si nosotros ponemos crear una plantilla de proyecto,
nos va a abrir acá y nos dice seleccionar y nos va a poner qué tipo de plantilla, ¿sí? Hay una plantilla de construcción, hay una por defecto, que está generalmente la que se usa en arquitectura, una eléctrica, una mecánica, ¿sí? Una sanitaria. Hay como diferentes tipos. En el desarrollo del curso vamos a ir viendo algunas de ellas y lo ideal sería que nosotros creemos nuestra propia plantilla de proyectos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces teníamos esos diferentes tipos de formato que nos aparecían, pero la pregunta es, ¿dónde se instala en Revit? ¿En dónde yo encuentro esas librerías? Si yo me voy al explorador de Windows, Revit por defecto, salvo que yo previamente en la instalación le haya cambiado la unidad donde se instala, lo va a instalar en el disco C, ¿sí? Pero acá viene la confusión donde se encuentran estas carpetas donde empiezan a instalarse estas librerías. Bueno, estas librerías tenemos que asegurarnos en una carpeta que se llama Program Data, que no nos aparece acá y no nos aparece porque está oculta esa carpeta, ¿sí? Por defecto son carpetas que Windows las tiene como oculta. ¿Y cómo hago que sean visibles? Bueno, en la pestaña que dice Vista, acá de mi explorador de Windows, voy a donde dice una parte que dice Elementos Ocultos y le voy a dar un check ahí y ahí va a aparecer, ¿ven? Ahí, inclusive si ustedes la miran aparece como más clarita, ¿sí? Porque son archivos ocultos. Entonces tienen que ir a Vista y teclearlo para que le aparezca. Y una vez que me aparece en esa carpeta Program Data, le voy a dar doble clic. Voy a buscar la carpeta que dice Autodesk, doble clic. Y ahí voy a buscar la carpeta que dice, bueno, eso depende de qué cantidad de software de Autodesk tengan instalado. Yo tengo instalado acá Revit 2021, le voy a dar doble clic. Y acá sí, acá aparecen las diferentes carpetas que quiero que tengan en cuenta. Nos van a aparecer la parte del Family Template, el de Libraries y el de Template. Eso tiene que ver un poco también como si ustedes se lo descargaron en inglés al Revit o en español, ¿sí? Le va a cambiar estos nombres, pero son estas. Family Template, el Library y el Template son las tres carpetas que tenemos que tener en cuenta para revisar. En el Family Template que vamos a tener, bueno, acá tiene la parte, voy a poner acá en español, tiene esta parte que yo les decía, que son los formatos RFT, si me voy a acercar acá, a ver si, ¿sí? Le voy a poner propiedades para que lo vean, ¿sí? Es el formato RFT, plantilla de familia de Revit, y acá es cuando uno quiere crear alguna familia, ¿sí? Algún elemento estructural, algún elemento sanitario a partir de cero, ¿sí? Lo van a buscar acá. Miren todos los que yo tengo, ¿sí? Porque también eso no viene por defecto, uno lo tiene que ir y descargar de la página. El otro es el Libraries y las librerías, y nos va a interesar este que dice acá, Spanish INTL. Fíjense el tamaño, tiene 1,25 GB, ¿sí? Son pesados, así que antes de instalarlo asegúrense que tengan suficiente espacio en el disco rígido para que no se lo sature, si en el caso que lo tengan en el C, ¿sí? Porque van a instalar mucho. ¿Sí? Y acá van a ir, por ejemplo, la parte de ventanas, ¿sí? Y acá tengo los diferentes tipos de ventanas, o en el caso nuestro, que vamos a estar viendo mucho la parte de fontanería, la parte de sanitaria, la parte de MEP, ¿sí? Y pongo instalaciones y acá tengo bañeras, conectores, bueno, todo eso está acá, la parte del library. Y por último tenemos la pestaña de la carpeta de los templates, que acá donde aparecía que les mostraba los templates de construcción, de mecánica, ¿sí? Que nosotros vamos a crear también el propio. ¿Ve? Por ejemplo, acá voy a hacer el de eléctrico, botón derecho, propiedades, y acá tengo el RT, ¿sí? Plantilla de Autodesk. Entonces, repasemos, vamos a tener que ver Family Templates, Library y el Template. En esas tres carpetas tenemos que asegurarnos que tengamos instalados estas carpetas. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo tengo? ¿Sí? Si no lo descargué por defecto y no me llegaron todas estas carpetas. A partir del Revit 2021 cambió la forma en que se descargan las librerías, ¿sí? Así que esto que voy a explicar no le va a funcionar para las versiones previas, más viejas,
al Revit 2021, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un archivo nuevo, crear un archivo de cero. Y acá lo primero que me pregunta si es un proyecto nuevo o una plantilla de proyecto. En este caso yo todavía no me voy a meter a explicar esto. Le voy a poner acá, aceptar un proyecto nuevo, ¿sí? Y acá tengo que ir a la parte, a la pestaña que dice insertar, ¿sí? Y en la parte que dice insertar aparece un nuevo icono que no está en las versiones previas de Revit, que dice cargar desde biblioteca, obtener contenido de Autodesk. Entonces yo tengo que pinchar acá, en esta parte, y me va a abrir esta página, yo acá ya la tenía abierto, ¿sí? En el explorador de Windows, que son los productos de Autodesk. Y ahora si yo me despliego acá, fíjense todas las librerías que aparecen. Aparecen en inglés, en chino, chino tradicional, inglés del Reino Unido. Aparecen 1.000.000 de librerías, ¿sí? Y de formato. Entonces, frente a eso, uno se termina como perdiendo un poco hacia qué descargo, ¿no? Ve tanto que no sabe qué descargar. Por eso es que hicimos previamente la explicación de los diferentes tipos de formatos, porque acá me aparece diferentes tipos, ¿no? Me aparece familia de template, ¿sí? Que este lo vamos a descargar. Y vamos a cargar el de las librerías, que está acá, ¿sí? Fíjense que hay algunas que dice librerías.exe, que pesa 670 megas, y este que dice español guión bajo INTL, ¿sí? Que pesa 1,2 GB, ¿sí? A nosotros el que nos va a interesar va a ser descargar este, ¿sí? Es desde acá donde yo lo descargo. Eso yo no lo voy a descargar ahora porque ya lo tengo. Y este otro de familia de template también lo vamos a necesitar. Acuérdense que ese con el que creamos una familia desde cero, ¿sí? Un artefacto sanitario, un pilar que no lo tengamos y nosotros lo tenemos que crear de cero, lo vamos a descargar en base a esta familia. Son súper importantes tener esta que está acá y esta que está acá por su inmensidad, por la cantidad de librerías que trae. Tengan en cuenta el tamaño, ¿sí? Que tengan espacio en el C para poder instalarlo. Y si alguno lo quiere instalar en inglés también, bueno, puede ir acá a la parte de inglés y descargarlo. Y con eso ya se descarga y se lo instalaría por defecto en esas carpetas que estuvimos viendo, en el Program Data, dentro de la carpeta Revit 2021. Y ahí en cada una de esas carpetas del Family Template, del Library, va a instalar esto. Y con eso nos aseguramos que tengamos ya los elementos necesarios, la familia necesaria para poder trabajar en el desarrollo del curso.